Aló, aló. Buenos días, buenas tardes, buenas noches allá donde estén. Es un gusto verles y poder compartir este estudio con ustedes. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Es un día más cerca para el día perfecto. Es un día más con el Señor y un día más cerca para abrazarlo. Porque el Señor ha prometido que nunca nos dejará, nunca nos abandonará. Sin embargo, todavía le vemos a través como de un espejo. Estamos todos deseando poderle verle cara a cara. Así que, bueno, disfrutemos de cada día, porque es un día con el Señor, no es un día solos. No hay nadie aquí que esté solo. Estamos además ante su presencia, porque hay más de dos reunidos en su nombre. En el día de hoy tenemos un estudio, el gusano que enseñó al profeta. Hay un montón de cosas que compartir en ese estudio. Nuevamente, quiero enfatizar algo. Es imposible en una hora 15, poner todo lo que existe en este mensaje. Es imposible, ¿ok? Entonces, va a haber cosas que no se van a decir porque no hay tiempo, porque la estructura del mensaje no ha ido por esa rama. Eso no significa que las cosas que se han omitido no sean también correctas, no sean también aceptables. Lo que pasa es que no da tiempo. Entonces, lo que te recomiendo es que también visites el canal, porque hay otros estudios uh, complementarios a ello. ¿Ok? Es curioso cómo a veces nos enfocamos en lo que no se ha dicho. Ya, pero es que no dijiste esto. Pero estuve 1 hora y media hablando de lo que sí dije, de lo que sí estudiamos. ¿Ok? No hay que ir todo el rato a mirar a ver lo que no se dijo. ¿Ok? No hay tiempo, literal. ¿Ok? Vamos a compartir pantalla. Ok. El gusano que enseñó al profeta. Y tengo así un poquitito más o menos entre paréntesis del amor de Dios. El gusano que enseñó al profeta del amor de Dios. Antes de comenzar, vamos a dar por asumido ciertos conceptos del libre albedrío. Vamos a dar por asumidos ciertos conceptos. Entonces, ya me curo en salud, me pongo la venda antes de que me llegue la herida y digo, te recomiendo que veas Perdidos en Juan 3:16, donde explicamos el concepto del libre albedrío. ¿Ok? Para que después de escuchar este mensaje no me preguntes, ya, pero ¿y lo del libre albedrío entonces? Pues entonces está en Perdidos en Juan 3:16. ¿Ok? Así que ya directamente vas al mensaje y es complementario. ¿Ok? Es complementario. Vamos a comenzar antes que nada con una pequeñita oración. Gracias, Señor, por tu presencia entre nosotros. Gracias por poner disponible para nosotros tu sabiduría y para mostrarnos a través de ella, Señor, que tus juicios son para salvación. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Sabían eso? ¿Que los juicios del Señor son para salvación? O sea, ¿los juicios del Señor no son para castigo? ¿Los juicios del Señor son para salvación? Lo vamos a estudiar, o por lo menos vamos a hacer mención de ello en alguna parte en este estudio. Recuerden que esto no son sermones, estos son... Yo no quiero sermonear a nadie. Estos son estudios, ¿ok? No son estudios completos, son estudios a través de ver como si fuera a través de un espejo, ¿ok? Nadie tiene todo el contexto, nadie tiene toda la verdad asumida, ¿ok? Si eres de los que piensa que o se piensa como tú o no estamos correctos, entonces te tenemos que adorar, porque el único que tiene toda la verdad es Dios. Y si la tienes tú también, pues te tenemos que adorar. ¿Okay? Entonces recuerda que todo hombre, todo ser humano, llámese quien sea, tiene limitaciones. ¿Okay? Evidentemente lo digo porque me estoy incluyendo ahí a mí en primer lugar. Vamos a mirar la historia de Jonás, o por lo menos vamos a usar la historia de Jonás
para traer un concepto a través de ella. ¿Ok? La historia de Jonás empieza de la siguiente manera. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amittai. Levántate, ve a Nínive, en inglés se dice Nínive, Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. O sea, proclama en contra de ella, su maldad ha subido en contra mía, y le dice a él, levántate. Bueno, pues Jonás se levanta, claro. Dice en el versículo 3 que Jonás se levantó, pero para huir a Tarsis, directamente al sentido contrario, lejos de la presencia del Señor, y descendiendo a Jope. Encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. O sea, qué curioso, porque el Señor ha dicho, nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Y quiero que entendamos algo. Cuando nosotros estamos caminando con el Señor y decidimos darnos la vuelta y caminar 2000 kilómetros en el sentido contrario, ¿cuántos kilómetros tenemos que caminar de vuelta para reunirnos con el Señor? Hay gente que cree que tenemos que caminar, bueno, 2000 kilómetros de vuelta para reunirnos con el Señor. Y eso es no entender que el Señor es Padre. Porque cuando nosotros estamos con el Señor y decimos darnos la vuelta y vamos 2000 kilómetros apartados del Señor hacia Tarsis, lo que no nos hemos dado cuenta es que el Señor ha ido caminando a nuestras espaldas continuamente. Lo único que tenemos que hacer es que darnos la vuelta, que es la palabra de arrepentimiento. La palabra arrepentimiento es piensa diferente acerca de mí. No huyas de mí, no me tengas miedo. Es date la vuelta, da la vuelta al pensamiento. No tienes que caminar 2000 kilómetros de vuelta. Esto lo escucho muy a menudo de gente que me dice, bueno, me alejé del Señor, ahora estoy de camino de vuelta. Y digo, ¿cuántos pasos ya llevas? Uf, todavía me queda. Digo, sí. Eso es no entender el Evangelio. Es darte la vuelta y abrazarte a Él. Porque cuando tú te estabas alejando, Él iba caminando contigo. Lo que pasa es que tú no estabas al corriente de Él. Tú no lo veías. Es que no veo al Señor. Claro, si estás mirando hacia el este y él está justo detrás, pues claro, no lo ves. Pero Él siempre ha estado ahí. Él nunca te dejará, nunca te abandonará. ¿Ok? Fijaros que el Señor le dice, levántase. Él se levanta para descender. Desciende a Jopa, se mete en un barco, desciende a la bodega del barco y se queda dormido. Llega una gran tormenta en el mar y estos marineros en este barco le despiertan. Levántate, le vuelven a decir. Él ya les ha dicho a ellos que estaba huyendo de Dios. La historia nos dice que ellos sabían que él estaba huyendo de Dios. Clama a tu Dios. Él dice, tirarme al mar para que el mar se calme. Quiero que entiendan lo siguiente. A pesar de ser profeta de Dios, no se le ha quitado de su mente el paganismo. ¿A qué me refiero con eso? Sacrificios humanos es pagano. Esos hombres lo entendieron perfectamente. Esos hombres paganos que empezaron a adorar a Dios, no es que estaban empezando a adorar a Dios porque en estos momentos creían que era el único Dios. No, no, no. Era el Dios más poderoso en esos momentos que los dioses de ellos. Ellos seguían siendo paganos. Ellos tenían sus 20 dioses, pero ahora hay un Dios de Israel que parece que es más fuerte. Entonces, a ese también lo incluimos. Por eso, por ejemplo, en países como la India, no tienen ningún problema en aceptar a Jesús. Aceptan a Jesús con los otros 2000 dioses. Porque hacen colección, como los colección de cromos de fútbol. Hacen colección. No dejan de ser paganos. Ahora lo que pasa es que han añadido otro. Han añadido a Jesús. Entonces, el paganismo enseña que nosotros tenemos que apaciguar a Dios o a los dioses, porque si no los dioses están enojados con nosotros.
Los dioses de por sí, de partida, están enojados. Esa es, digamos, la situación base, el stand-by, podríamos decir. La situación base de los dioses es que están enojados con nosotros. Y para nosotros reconciliarnos con los dioses, nosotros tenemos que darles a ellos un sacrificio. Bien sea un sacrificio de nuestra huerta, un sacrificio de nuestros campos, un sacrificio de nuestros animales o un sacrificio de nuestros hijos. Para apaciguarles a ellos, porque ellos empiezan desde el estado del stand-by, desde el origen de que están enojados con nosotros. Y por ello hay que acalmar al Dios que tiene control de las aguas. Y por eso las aguas se van a calmar, porque nosotros vamos a tirar a Jonás y las aguas se calman. Quiero que entiendan una cosa, que cuando nosotros filtramos todo por Jesús, nos damos cuenta que cuando Jesús está en una barca y está dormido, como Jonás estaba dormido en una barca, en un barco, el que levanta el aire para hundir esa barca no es Dios, es el enemigo. De hecho, cuando Jesús se levanta en esa barca, porque es levantado, es despertado por los marineros en esa barca y le dicen, ¿acaso no temes que perezcamos? Jesús se levanta y no dice peace o paz, no dice shalom, dice una palabra para parar al agua, a los vientos en la tormenta, en el lago, en el lago de Galilea, dice una palabra que es la misma palabra que utiliza para sacar demonios. Es la misma palabra que Jesús usa para sacar demonios. Es la palabra que le manda a los vientos pararse. Entonces, ahora, ¿dónde Jonás? En la mentalidad judeopagana, el que está atacándome a mí es el Dios que está enojado conmigo. Y para apaciguar al Dios que está enojado conmigo, mejor que uno perezca a que todos en la barca perezcan. ¿Os suena? Amigos y amigas, quiero que entendáis una cosa. El pueblo de Israel presentó a Jesús hacia un Dios pagano como sacrificio para que todo el pueblo de Israel no pereciera. Porque el concepto de Dios que tenían en su mente estaba equivocado. ¿Cómo sabemos eso? Porque Jesús mismo nos dice, yo no os tengo que decir, porque el Padre mismo os ama. Él no está ya de partida en contra de vosotros, está por vosotros. Él no ha venido aquí a destruirlos, está aquí a salvarlos. Lo que Jesús trae en la Biblia es la mayor bomba a las escrituras. Porque sitúa las escrituras en el y hace todos los versículos y los pone en órbita alrededor de Cristo. Mientras que anteriormente todas las escrituras estaban en órbita alrededor de un concepto de Dios pagano. Y Jesús pone una bomba en ello, y cuando todo salta por los aires, cuando empieza a llamarse hijo de Dios, cuando le empiezan a llamar blasfemo, lo que ha hecho ha sido, en realidad, poner una bomba en todas las escrituras, cuando todas las escrituras estaban por los aires. ¿Dónde se encaja ahora todo esto? Cristo es el centro, y ahora todas las escrituras, en lugar de estar en órbita alrededor de un Dios pagano o de un concepto de un Dios pagano al que hay que satisfacer y al que hay que presentar animales y al que hay que presentar a hijos, etcétera, etcétera. Ahora, él acaba con todo eso, pone una bomba de relojería en el mecanismo de sacrificios y pone todas las escrituras en órbita alrededor de él. Pero eso todavía no lo tenía Jonás. Fijaros, Jonás tenía un concepto dualista de Dios.
Y lo vamos a ver en la historia. Es un concepto bien dualista de que Dios es bueno y malo. Que Dios es todopoderoso, todo misericordioso, pero al que hay que apaciguarle porque está enojado con nosotros. La culpabilidad que está sintiendo Jonás le lleva a él a certificar que ahora esos vientos que están viniendo son porque él ha ofendido a Dios. Fijaros, es tragado por un pez y está dentro del pez por 3 días, que Jonás dice por una eternidad. Y me quedé en ellos en toda la eternidad. De hecho, si ven en Jonás 2, 6, 5 y 6, dice, las aguas me rodearon, el 5, las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Entonces lo que estamos viendo es que cuando entra el pez, que por cierto, el pez lo lleva a las profundidades de las montañas, a la misma base de las profundidades. Él considera que esos 3 días él ha estado ahí por siempre. La sepultura ha sido cerrada para él por siempre. Y sin embargo es Dios, la parte buena de Dios, la que lo saca. No la parte de sombra de Dios, sino la parte buena de Dios. Lo que Jesús viene a mostrar es que Dios no tiene sombra, solo tiene luz. Eso es lo que Jesús vino a mostrar, que Dios, el concepto de Dios de sol y sombra, es un concepto pagano del yin y el yang. Sin embargo, no es que Jonás no tuviera un concepto correcto de Dios. Lo que pasa es que con el concepto correcto tenía también coexistiendo el concepto incorrecto. Tenía la luz y tenía las sombras. Fijaros, después de 3 días, es escupido por el pez. Y en el capítulo 3, después de la experiencia en el capítulo 2 de ello, dice, la palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Ninive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Ninive conforme a la palabra del Señor. Ninive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Este hombre está 3 días en el pez. No sabemos cuántos días han pasado desde que se levantó, fue a Jopa y se metió al barco y fue tirado al mar. No sabemos. No parecería que fueran muchos días, pero sabemos definitivamente que fueron 3 días en la bañera, en el pez, porque tampoco nos dice que fuera una ballena. En el pez, asumimos que es una ballena. Está 3 días dentro del pez y ahora recorre la ciudad de Ninive, que es una gran ciudad, y para recorrerla son 3 días también. Otros 3 días. Y dice, se levantó y fue a Ninive conforme a la palabra del Señor. Ninive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día, o podremos decir día tras día, hasta los 3 días, y proclamaba, dentro de 40 días Ninive será arrasada. Dentro de 40 días Ninive será arrasada. ¿Ok? Entonces uno podemos decir, ¿para qué le ha mandado Jonás? ¿Para qué ha mandado Dios a Jonás allá? Para decirles que la ciudad va a ser destruida. Uno se puede preguntar, si Dios quiere destruir la ciudad, ¿para qué avisarla? Fijaros lo que Jonás reacciona. Le vamos a poner el profeta enojado parte 1. En el capítulo 4, vamos a leer aquí el capítulo 3. Porque lo que ocurre, antes que esto, antes de mostrarles el capítulo 4. Lo que ocurre es que
toda la ciudad se da la vuelta a Dios. Toda la ciudad se da la vuelta a Dios y empiezan un ayuno. Y dice que Dios se arrepiente de sus planes. Fijaros, Dios se arrepiente de sus planes. ¿No sabe Dios el final desde el principio? Quiero que empiecen a entender que no solo Jonás tiene una imagen dualista de Dios, sino el que escribe de Jonás tiene una imagen dualista de Dios. El que escribe de Jonás también tiene una imagen dualista de Dios. Dios se arrepiente porque ahora se ha creado un sacrificio. El caso es que fuego es detenido, no cae fuego y Dios no va a traer destrucción. Pero ¿cómo reacciona Jonás? Jonás en el capítulo 4, versículo 1 dice, pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. Atención amigos, Jonás se enoja porque Dios no mata a la ciudad. Un momento, Jonás se enoja porque Dios no mata. Y Jonás se enoja. Y oró al Señor. ¡Ay, Señor! No era, fijaros, no era esto lo que yo decía cuando aún estaba en mi tierra. Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Un momentito. Que Jonás se va a Tarsis inicialmente porque sabía que Dios los iba a salvar. Lo acabo de decir aquí. Si yo sabía que esto iba a pasar, por eso no quería venir. Porque yo tenía un odio contra aquellos que viven en Nínive y a mí nadie me va a quitar la satisfacción de que ellos sean consumidos. Y si yo yendo allá es para ver cómo tú le vas a perdonar, eso es demasiado para mi estómago. Así que yo no voy a ir allá. ¿Tú sabes por qué el Señor te está mandando a ti a decírselo al mundo? ¿Tú sabes desde un principio ahora por qué el Señor te está diciendo díselo al mundo? Dile que hay un Salvador en Sión. Dile al mundo, ¿sabes por qué te está mandando al mundo? De la misma manera que le mandó Dios a Nínive, a Jonás. Si podemos prestar atención a Jesús, podemos darnos cuenta de lo siguiente. Ya sabía yo desde un principio que cuando nos mandaste ir a compartirte a ti, era porque tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia y que te arrepientes del mal anunciado. ¿Alguna vez te has preguntado por qué nos está mandando para que nosotros veamos el corazón de Dios? Si Dios quiere destruirte, no tiene que esperar. ¿Para qué destruirte? Y si Dios ya sabe que vas a ser destruido, ¿para qué anunciártelo? Si ya sabe. ¿Para qué darte oportunidades? Si ya sabe. Simplemente para que luego no le digamos, oye, ¿no me diste suficientes oportunidades? ¿Así funciona Dios? A veces me da la impresión que Dios es de Madrid. Me parece que Dios es de Barcelona. Me parece que Dios es de Córdoba, Argentina. A veces me parece que hay tanto Dios mexicano, hay Dios australiano, hay Dios... Porque es que la manera en la que razona Dios, o nosotros creemos que Dios razona, es muy humano. Es tremendamente humano. ¿Sabía Dios en todo momento que no los iba a destruir? Sí. Entonces, ¿cómo es que se arrepiente Dios? Si sabía, ¿cómo es que se arrepiente? No se arrepiente. Es una manera humana de tratar de llegar al razonamiento de Dios, pero bien humana. Quiero que veáis que este hombre se enoja
El primer enojo es porque Dios no está destruyendo a esta gente. Bueno, lo que ocurre a continuación es increíble. Es increíble. Porque está tan enojado. Fijaros, estamos ahí en el versículo 2. Versículo 3, no lo tengo en pantalla, lo tengo aquí en la palabra escrita aquí. Versículo 3 dice, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Mamma mía, este hombre no le vale con su vida. Si los otros viven, él prefiere morir. Prefiere morir a que Ninive viva. Es tremendo. Solo para recordar a todos, ¿quién es este? Profeta de Dios. ¿Quién es? Profeta. El profeta de Dios está enojado porque Ninive no ha sido destruida y prefiere la muerte. O sea, tiene tanta rabia dentro que prefiere la muerte. Pero ¿quiénes son esta gente? ¿Cómo los odia tanto? Bueno, pues los de Ninive, de este reino del norte, son los que arrasan a Israel, matan niños, matan mujeres, arrasan con todo y luego se regresan hacia el norte. Y bajan y arrasan y luego se regresan. Así que de seguro Jonás tenía algún familiar o algún conocido que ha sufrido de los ataques. Conoce, aunque sea de oídas, de alguien, de una familia que se ha quedado, de una persona que se ha quedado viuda, etcétera, porque esta gente ha hecho el daño. Es que esto no es Jonás que dice, bueno, no me gusta. No. Que esta gente entraba en Israel y arrasaba con todo en Israel. Mujeres, niños, ancianos, con todo. Esta gente era gente muy mala. Podemos decir que Jonás tenía una justificación. Nosotros lo podemos decir, pero Dios no lo dice. Nosotros podemos decir que tenemos una justificación para desear la muerte de tal y tal persona por lo que esa persona hizo. Y si esa persona no cumple con lo que le corresponde por lo que ha hecho, pues yo me enojo. Dios, ya lo estás matando a este, ¿eh? Ya lo estás matando. Cuando tú le ordenas a Dios, el Dios eres tú. Cuando tú le ordenas a Dios lo que Dios tiene que hacer para satisfacer tu venganza, el Dios eres tú. Cuando haces de Dios tu siervo, el Dios eres tú. Fijaros que versículo 4, Dios le dice, ¿haces bien tú en enojarte tanto? Me encanta cuando Dios hace preguntas. Oye, que estás enojado, oye. ¿Harás bien en enojarte tanto? ¿Por qué estás tan enojado? Es como que le faltaba decir, años posteriores a esto, Jonás, yo voy a contar la historia de un hijo mayor que se enoja porque su padre salva a su hermano pequeño. ¿Haces bien en enojarte tanto? ¿Seguro que estás haciendo bien en enojarte tanto? Versículo 5. Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecía en la ciudad. Todavía tengo esperanza, dice Jonás. Igual en una de estas se vuelve a arrepentir Dios y los mata. Fíjate que a la mujer de Lot la crucificamos porque miró para atrás, porque se estaba quemando toda una ciudad y posiblemente familiares de ella se estaban quemando. Y la crucificamos a la mujer de Lot. Si no has visto el programa, te invito a que lo veas. Son 3 programas anteriores que hemos subido en el canal. Y sin embargo, a este que solo le faltan las palomitas de maíz para ver los fuegos artificiales. Este hombre se hace así, se hace una enramada, se sienta ahí para ver lo que acontece. O sea, está ahí para ver lo que acontece. Todavía tengo esperanza. ¿Pero qué tipo de esperanza salvaje?
tiene esperanza de que en una de estas, Nínive haga algo malo y Dios se vuelva a arrepentir. Ya se ha arrepentido una vez, ¿no? Pues que se arrepienta de vuelta. Dios se vuelva a arrepentir y los mate. En una de estas, fijaros lo que ocurre. Preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciera sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. O sea, en un día nace una calabacera. Esas hojas grandes que se van enredando en esta enredadera y en un día crece. Y Jonás está contento por la calabacera. Porque de esa manera el sol ya no le da. Porque de esa manera está bajo la sombra y el sol no le está dando. Efectivamente, en esos momentos Jonás estaba bajo las sombras de Dios. Bajo el concepto de sombras, no bajo el concepto de luz. Jonás estaba en las sombras, no en la luz. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la cabecera y se secó. O sea, quiero que entiendan algo porque hay gente que a la hora de leer el Antiguo Testamento se les atranca la mentalidad judía. En la mentalidad judía, y lo vemos en el libro de Job, salvo por los primeros versículos en el capítulo 1 de Job, en la cual nosotros somos dichos, ¿quién está haciendo todo esto? En el resto del libro de Job, para Job y el resto de protagonistas, el que hace todo esto es Dios. Dios está haciendo todo esto. Sea bueno o sea malo, es siempre Dios. Esa es la mentalidad judía. Sea bueno o sea malo, siempre es Dios haciéndolo. Si un hombre es nacido ciego, como es algo malo, Dios lo ha hecho. Dios le ha castigado por algo. Si hay alguien que tiene lepra, Dios lo ha hecho. Dios le está castigando por algo. Esa es la mentalidad dual que el pueblo de Israel tenía de Dios hasta que viene Cristo. Porque cuando viene Cristo, nos anuncia Mateo 4 que la tierra que estaba en gran oscuridad de sombras, vieron gran luz. O sea, con eso, ¿qué quiero decir? Que cuando lees el libro de Jonás, no solo Jonás tiene una dualidad, sino el que escribe de Jonás tiene una dualidad. Por eso la tormenta la trae Dios, el pez lo preparó Dios, la calabacera la trae Dios y el gusano lo trae Dios. Todo lo trae Dios. Pero tienes tú que filtrarlo por Cristo, porque si no, te vas a quedar tú también con sombras. Cristo quita las sombras. ¿Me seguís? Ok, ahora. Pero al venir el alba, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza, y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Este señor es medio suicida todo el rato. Todo el libro, este hombre prefiere ir a Tarsis y arriesgarse a cruzar por el mar a ir a Nínive. Luego acaba al fondo del mar en un pez. Luego se quiere morir porque Dios no destruye. Y ahora se quiere morir porque un gusano ha comido la calabacera. Este señor es medio suicida. Bipolar, podríamos decirlo. O sea, un momento está contento porque los va a destruir a todos, al momento siguiente está triste y se quiere morir. Por eso. Entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? O sea, primero le pregunta, oye, ¿estará bien que te estás enojando tanto? Y ahora en el versículo 9 le dice, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Este hombre es un enojón. Este hombre es un enojón, está enojado. A este no es un hombre que tú le ves y le ves con la alegría en la cara. Alguien me pregunta, ¿cómo sabe uno que
que tiene a Cristo en su corazón. Le digo, mírate en el espejo, ¿qué dicen de ti? ¿Eres una persona alegre, una persona contenta, una persona feliz o eres un enojón? Si eres un enojón, ya sabes que Cristo en estos momentos no está guiando tu vida. No le estás dejando, no le estás permitiendo. Tienes un concepto de Dios demasiado... que cuando tú eres enojón, el Dios que tú adoras es enojón. ¿Me acabáis de entender lo que acabo de decir? Cuando tú eres un enojón, el Dios aunque tú adoras es un enojón. Yo recuerdo una vez ir a España, entrar en una iglesia, estábamos buscando una iglesia donde estábamos viajando y era un día sábado y estábamos buscando una iglesia. Entramos en una iglesia y mi esposa se quedó asustadísima. Y yo tratando de excusar a esta persona que estaba predicando desde delante, le dije, no, es que viene de una zona en España que es que hablan así. Y mi esposa me dice, pues para mí es un enojón. O sea, desde adelante, desde el púlpito, era como que, estaba enojado. ¿Qué le pasa a ese señor? ¿Qué le pasa? Tranquilo, tómate una tila. Tranquilo, ¿por qué estás tan enojado? Es el sábado a la mañana, es la delicia del Señor. Relájate, ¿por qué estás tan enojado? Una cara de enojo. Ese es el Dios que adora. Si pides venganza, ese es el Dios que adoras. Un Dios con sed de venganza. Si pides destrucción, ese es el Dios que adoras. Un Dios que pide destrucción. Si tú amas al prójimo, ese es el Dios que adoras. Un Dios que ama al mundo. ¿Y dónde se refleja? Se refleja en la cara. Ok, ahora, la mitad de ustedes están pensando, sí, a mí me viene un predicador, oren por esa persona, ¿ok? Por el predicador ese que siempre que le escuchan parece que está enojado, parece que tiene siempre una piedra dentro del zapato. Que a uno le da ganas de decirle, oye, quítate el zapato, quítate la piedra porque te está amargando la vida. ¿Ok? Este Jonás se ha enojado por todo, ahora se enoja también por la calabacera. Y el versículo 10 dice, tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en el espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Cuando está diciendo no sabe discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, está diciendo que no saben lo que hacen, que no tienen discernimiento, que no están entendiendo, que no me conocen a mí, que creen que están haciendo lo mejor, sacrificando a sus dioses, pero ¿acaso no está Israel sacrificando para mí? Como si yo necesito de todas esas cosas, como si yo necesito de los holocaustos, como si yo fuera un dios pagano. Fijaros, versículo 9. ¿Tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, dice. Y os quiero mostrar una regla de 3. La regla de 3, para aquellos que se acuerdan del colegio, dice lo siguiente. Si esto es para esto, entonces esto es para X. Y sacas la X multiplicando en cruz y dividiendo. Es la regla de 3. ¿Ok? Y la regla de 3 que nos presenta aquí Dios es la siguiente. Nínive es a la calabacera como el fuego es al gusano. O sea, lo que Nínive es a la calabacera, el fuego que iba a consumir a Nínive es como al gusano que consumió la calabacera. ¿Me entendéis? ¿Ok? Entonces, Nínive es a la calabacera como el fuego es al gusano. Porque le dice, no tendré yo piedad. Bueno, le dice, ¿tuviste tú lástima de la calabacera? ¿Acaso no tendré yo piedad de Nínive? ¿Me entendéis? Tú tuviste piedad de la calabacera, o sea, tuviste tú lástima de la calabacera,
¿Acaso no tendré yo piedad por Nínive? El gusano se come la calabacera, el fuego iba a destruir Nínive. Por lo tanto, Nínive es a la calabacera, como el fuego es al gusano. Es una regla de 3. El fuego hace a Nínive lo que el gusano hace a la calabacera. ¿Me entendéis? Ok. ¿Saben lo que hace ese gusano a la calabacera? Come todas las hojas. Para que el sol entre en la cabeza de Jonás. Le quita las hojas que le cubren para que el sol entre en la cabeza de Jonás. ¿Saben que Adán y Eva se vistieron con hojas? No fueron de calabacera, fueron de una higuera, pero si tú ves las hojas de una higuera, son así también grandotas, como las de una calabacera, bien parecidas. Eso se llama vestidos de nuestra propia justicia. Vestidos con nuestros trapos de inmundicia. Hacernos creer que estamos vestidos y que somos más justos que aquellos allá en el valle que deberían ser destruidos porque son muy, muy, muy malos. Nosotros nos vestimos de hojas de árboles y el gusano come las hojas para que nuestra desnudez sea mostrada y nos demos cuenta que nuestra justicia no vale para nada. Ok. En Marcos 9, Jesús dice lo siguiente, nos junta los dos, el gusano y el fuego. Recordar que Nínive es a la calabacera como el fuego es al gusano. Lo que el fuego tenía que hacer a Nínive, el gusano hizo a las hojas de la calabacera. Las obras de la justicia propia. Fijaros, si tu mano te es ocasión de pecar, córtala. Te es mejor entrar en la vida manco que teniendo las dos manos e ir al infierno, al fuego que no se apaga. Esa palabra infierno es Gehenna, ¿ok? No tiene nada que ver con infierno. Lo he puesto ahí para que vean que, por ejemplo, en la versión en inglés de la King James hay más de 30 ocasiones donde la palabra infierno es usada y en ninguna de ellas la palabra original dice infierno. La palabra original de infierno en inglés se dice hell, H-E-L-L. Viene del germano el, H-E-L, y significa la diosa de la muerte que tortura. Y es pagano. Es una imagen pagana. La palabra ahí que pone en el texto, y la he dejado a propósito para ello, que pone infierno, en realidad no es la palabra infierno. Es la palabra Gehenna, que es el lugar donde hay fuego y cuerpos expuestos fuera que están siendo o consumidos por el fuego o consumidos por los gusanos. Ese es el Gehenna. Quiero que vean lo siguiente. Cada vez que leen en la Biblia la palabra infierno, tómense el tiempo de mirar en un programa de ordenador, de computación, cuál es la palabra original. Y os vais a dar cuenta lo siguiente. La palabra infierno es pagana. El concepto de infierno es pagano. Viene del norte germánico. Viene del norte germánico. Y tiene que ver de una criatura que está a cargo de un fuego para torturar. Ese es el concepto de hell o hell o infierno. No es la palabra que se usa ahí en el original, Gehenna. Dice, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ok, dos cosas aquí. El gusano de ellos, no cualquier gusano, ¿ah? Es el gusano de ellos. El de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿Ok? Nos lo vuelve a repetir de esta manera. Si tu pie te es ocasión de pecar, córtalo.
te es mejor entrar cojo a la vida que teniendo los dos pies ser echado al infierno, Gehenna, donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. Ustedes imagínense en el año 70 después de Cristo, cuando los romanos dejan la ciudad de Jerusalén totalmente aniquilada. ¿Y sabes lo que ves? Fuego, cuerpos calcinados, cuerpos quemándose y cuerpos pudriéndose. Lo ves de las dos cosas. Ves cuerpos donde el fuego los ha consumido totalmente y solo quedan cenizas, y otros cuerpos en los que los gusanos les están haciendo cenizas o polvo. ¿Okay? Las moscas han puesto los huevos y esos gusanos de las moscas están comiendo toda la carne muerta. Y como toda la carne está muerta, pues están comiendo todo. En esa tremenda destrucción, donde el fuego no se apaga y donde el gusano no muere. ¿El gusano de quién? El gusano de ellos. ¿Ok? El gusano de ellos. Acuérdense de esto. ¿Ok? Vamos entonces a la regla de 3. Ninive es a la calabacera, perdón. Ninive es a la calabacera como el fuego es al gusano. Y según lo que nos ha dicho Jesús, el gusano es al fuego, igualmente que nos dice Ninive, ¿ok? El gusano es al fuego como el que no muera es al no apagarse. O sea, el gusano no muere, el fuego no se apaga. El gusano es al fuego de la misma manera o en la misma función o de la misma, de la misma finalidad que el hecho de que el gusano no muere es el fuego que no se apaga. El gusano no muere, el fuego no se apaga. Entonces el gusano es al fuego como el que no muera es al no apagarse. Ok. El fuego. Vamos primero por el fuego, ya que el gusano es al fuego, ¿correcto? El gusano es al fuego como el que no se apaga es a que el gusano no muere. Y la función viene a ser la misma. En Hebreos 12:28 nos dice lo siguiente: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, tengamos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Porque nuestro Señor, Dios, es ¿qué? Fuego consumidor. Un fuego consumidor es un fuego que no se apaga. O un fuego que no hay nada que lo apague porque consume. De hecho, para manifestar ese fuego consumidor, el fuego del altar nunca se debía apagar. Dios es un fuego consumidor. Espera, que el gusano es al fuego como el que no muere, como que no muera es a que no se apague. En Cantar de los Cantares, el Cantar de los Cantares, capítulo 8, nos dice lo siguiente: ponme como un sello sobre tu corazón, como un sello sobre tu brazo, porque fuerte como la muerte es el amor. O sea, si la muerte es fuerte, tan fuerte es el amor. Tan fuerte como la muerte es el amor. Inexorable como el Seol. El Seol es una de las palabras que se ha traducido como infierno en muchas Biblias. Y el Seol es la tumba, los celos. Tanto como la tumba es poderosa, tanto es el celo que yo tengo por ti. Y esa palabra celo no es mi novio es celoso. No es ese celo. Es soy celoso por ti. Tú cubres todos mis pensamientos. Tú llenas todo mi ser. Tú eres el centro de mi mundo. Tú eres por la cual yo lucho. Tú eres por la cual yo peleo. Tú eres por la cual yo quiero tener contigo todo el tiempo. Quiero estar contigo siempre. Esa es la palabra celo. Acá no es mi esposo es celoso. No. Ese es un celo enfermizo que no trae libertad. Si la muerte es fuerte, es tan fuerte el amor. O sea, es el enemigo opuesto
a la muerte. Si la tumba, el Seol, si la tumba es fuerte, el deseo que yo tengo para estar contigo, el deseo que tú cubres mis pensamientos continuamente, el deseo de dar mi vida por ti, el que tú seas mía, ese deseo es igual de fuerte, es contrarrestante, un deseo contrarrestante a la tumba. Aquí está la muerte, aquí está mi amor, aquí está la tumba, aquí está mi celo. Sus destellos, los destellos de fuego. Ahí va. El amor, el celo de querer estar siempre contigo, es como destellos de fuego. Te amo tanto, quiero tanto estar contigo, quiero que tú seas solo mi mundo y quiero ser yo solo tu mundo. Te amo de tal manera que eso lo pongo en oposición a la muerte, lo pongo en oposición a la tumba, y esos destellos son destellos de fuego. ¿Qué tipo de fuego? Llama misma del Señor. Muchas aguas no podrán extinguir el amor. ¿Saben por qué? Porque es un fuego que no se extingue, que no se apaga. Las muchas aguas no podrán extinguir el amor, ni los ríos lo apagarán. O sea, tú puedes traer todo el océano, ponerlo sobre este fuego y no lo apagas. Si el hombre diera todos los bienes de su casa por amor, por ese celo, por ese deseo, solo lograría desprecio. ¿Quién fue ese hombre que dio todos los bienes de su casa por ese amor? ¿Quién fue ese hombre que tenía un celo por ti, que solo quería estar contigo, que tú eras el centro de su pensamiento, que tú eras el centro de su deseo, el centro de su afecto, el deseo de tu rescate? ¿Quién fue ese hombre que dio todo y fue despreciado? Cristo, el que dio todos sus bienes de su casa por amor a ti. ¿Y cómo nos describe ese amor? Como un fuego que no se apaga. Ese amor, ese celo de Dios por ti es un fuego que no se apaga. ¡Ah! La regla de 3 nos dice que Ninive es a la calabacera como el fuego es al gusano. El gusano es al fuego como el que no muera es al no apagarse. El fuego no se apaga como el amor de Dios no tiene fin. El fuego no se apaga como el amor de Dios no tiene fin. De hecho, en una fórmula circular comparativa, esto es clase de matemáticas hoy, una fórmula circular comparativa, tenemos lo siguiente. El fuego eterno o fuego consumidor es Dios. Dios es fuego consumidor, ¿correcto? Hebreos 12. Dios es fuego consumidor. Dios es amor. Es fuego consumidor y Dios es amor. Y hemos visto en Cantar de los Cantares, el amor de Dios es fuego eterno consumidor. Amigos y amigas, si estáis esperando un fuego como el que vosotros conocéis, entonces también tendréis que estar esperando un gusano. La gente se olvida del gusano. No, 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 Oscar, que todos van a ser consumidos por fuego. Sí, ¿y el gusano? ¿Cómo que el gusano? ¿Qué gusano? El que está ahí también, ahí hay un gusano. ¿Dónde está el gusano? Ah, no sé nada de gusanos. Yo sé que el fuego, ya, pero el gusano. Esto en inglés se llama word images, imágenes a través de palabras. Señor trata de traer un concepto a través de palabras que nosotros entendemos. ¿Cómo explico yo a esta gente mi amor? ¿Cómo explico yo a esta gente mi amor que consume todo lo malo? ¿Cómo explico yo a esta gente mi celo por ellos? Con la tumba, con la muerte. Y mi inmensidad de amor
Si pongo todos los océanos sobre mi amor, no lo apagas. Con fuego. El fuego consumidor es una imagen para que nuestras pequeñitas mentes de parvulario puedan entender conceptos celestiales. Lo que nos rompe, lo que nos consume, fijaros, Nínive es a la calabacera como el fuego es al gusano. El gusano es al fuego, como el que no muere es al no apagarse. Espera, ok. Vale, Oscar. El fuego es el amor. Perfecto. Fuego es el amor. Ya, ok. Y tiene un efecto consumidor. Vale, perfecto. Oye, ¿y el gusano? Porque si el fuego es Dios, ¿y el gusano? Ok, Isaías capítulo 1. Quiero que vengáis conmigo a Isaías capítulo 1 si tenéis la oportunidad, porque hay unas escrituras ahí que no he incluido. No he incluido en pantalla. Quiero que lo leáis conmigo. A Isaías capítulo 1. En el versículo 2 dice, oigan cielos y escucha tierra porque el Señor habla. Hijos crié y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. Cuando Dios dice hijos crié, es la misma palabra de hijos crié, hijos creé. De hecho, cuando tú ves en la Reina Valera de 1909, ese español antiguo, y tal crió a tal, y tal crió a tal. En realidad es Dios engendró. ¿Ok? Hijos engendré y los hice crecer, pero ellos se han rebelado contra mí. ¿Dónde engendró? ¿Dónde te engendró Dios? En el vientre de tu mamá. En el vientre de tu mamá. Quiero que entiendan una cosa. Cuando Dios te engendra a ti en su vientre, ¿a quién le pregunta? Uno dice, a mi papá y a mi mamá le preguntó. No. No, porque hay gente que llevan muchos años tratando de tener hijos y por una u otra razón no han podido tener hijos. Y hay una chica que es violada rápida y malamente y queda embarazada. Entonces, ese pequeñito individuo de 5 semanitas dentro, ¿quién ha engendrado eso? ¿Quién ha creado eso? ¿Y a quién ha preguntado? Eso es obra de Dios. Ese pequeñito de 5 semanas es obra de Dios. ¿Ok? ¿Cuánto rencor tiene esa criatura? ¿Cuánta envidia tiene esa criatura? Nada. Y cuando crece por 9 meses y luego es nacido, tú pregúntale o trata de ver aspectos en un bebé de una semana, aspectos egoístas, aspectos racistas, aspectos xenófobos. Cuando Jesús dice, a menos que seáis como niños pequeños, no entraréis en el reino de los cielos, quiero que entendáis lo siguiente, no se está refiriendo a un niño de 3 años, porque todos nosotros hemos visto a niños de 3 años que como le quites un juguete, se enoja. Los niños son egoístas. Los niños se pelean en el parvulario. Los niños mienten. Los niños se ponen detrás de la cortina y te andan pintando la pared. Pero un bebé no. Un bebé no tiene rabia. Un bebé no se enoja. Un bebé no tiene odio. No tiene racismo. No tiene nada de eso. Porque yo los crié. Los hice crecer dentro del vientre de la mamá. Nacieron. Y luego, a raíz de entonces, solo hace falta 6 meses, ¿eh? ¿Tú has visto un niño de 6 meses sentado en la sillita cuando le vayas a dar de comer? Aquí, abre la boquita. ¡No! Le da una bofetada a la cuchara y ahí va toda la papilla a la pared.
Solo necesitas 6 meses y ya lo empiezas a ver. Ya lo empiezas a ver a los 6 meses. A los 5 meses ya lo empiezas a ver. Pero a la primera semana no lo ves. En la primera semana no lo ves. Pero ¿qué pasa desde la primera semana hasta ahora de nosotros? Fijaros en Isaías. El buey, versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad. ¿Qué le ha pasado? Se ha cargado de maldad, se ha revestido de maldad, se ha puesto maldad sobre él. Generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron la ira del Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada con asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. O sea, queda como la enramada de Jonás, sin hojas. Toda su justicia ha sido arrasada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado en un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Si no habría algo que Jehová hubiese dejado en nosotros, un resto, un pequeño remanente, hubiese sido como Sodoma y Gomorra. Y fijaros lo que dice el versículo 10. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Le está hablando a Israel, por cierto, no a Sodoma, sino a Israel, pero le está llamando príncipes de Sodoma. Escuchar la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de los holocaustos de carnero y de cebos de animales gordos. No quiero sangres de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Los dioses paganos. La mentalidad de Dios pagano que tienen. Cuando venís a presentaros delante de mí para hollar más atrios, no me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes, vuestras nuevas lunas y vuestras fiestas solemnes las tiene aborrecidas mi alma. Me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Wow, fijaros. En el versículo 4 dice, hay nación pecadora, pueblo cargado de iniquidad. O sea, yo los crié, yo los engendré, pero se cargaron de iniquidad, generación de malvados, hijos corrompidos, han abandonado al Señor, han despreciado al Santo de Israel, se han apartado de mí, de él. Y en el versículo 6 dice lo siguiente, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él, sino golpes, verdugones y heridas recientes. No han sido curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. En la unidad de quemados, ¿ustedes saben que usan gusanos? ¿Saben que hay enfermedades que acabas con una mortandad en la piel y hay piel muerta junto con piel viva? ¿Y saben que en ciertas unidades de hospitales, para esas condiciones, y una de ellas es en la unidad de quemados, usan gusanos? ¿Ustedes sabían eso? El gusano come la carne muerta. Solo come la carne muerta. Son un tipo de gusanitos. De ahí, por ejemplo, luego sale la mosca o sale otros bichitos, entran en un cacún y en un crisalis y sale una mosca o sale una polilla o sale una mariposa, pero el gusano va comiendo la carne muerta. Y aquí nos dice que desde la planta del pie hasta la cabeza están podridos. Desde la planta del pie hasta la cabeza. Y si no hubiese dejado un remanente, hubiésemos todo perecido.
En Job, cuando Job está con todas esas llagas y piel muerta y úlceras y, pues eso, piel muerta, dice, mi carne está cubierta de gusanos y de una costra de tierra, mi piel se endurece y supura. La piel de Job se la están comiendo, sí, llega una mosca en esas heridas, ponen los huevitos, salen las larvas, salen los gusanitos de la mosca y empiezan a comerse la carne muerta alrededor. ¿Quién nos iba a decir a nosotros que la unidad de quemados usa los gusanos para comerse la carne muerta y para ayudar a ese hombre que se ha quemado? Qué curioso, ¿no? Fijaros lo que dice ahora en Isaías 1:18. Dice, venga ahora y razonemos, dice el Señor. Atención. Aunque sus pecados sean como la grana, y la referencia es el H88144, esa es la referencia en el idioma original. Como la nieve serán emblanquecidos. O sea, aunque sean como la grana, se van a convertir en blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, serán como la lana blanca. Como blanca lana quedarán. Quedarán como la lana blanca, aunque fueran como carmesí. Y aunque fueran como la grana, van a ser como la nieve emblanquecida. El carmesí, la referencia es 8438. Ok, vamos a mirar qué significa eso. Porque, bueno, es un color, ¿no? Es un color, es el carmesí, es un color. La palabra grana, 8144. Me faltan las tildes fonéticas del hebreo, pero sería algo así como shani o shani. Y significa lo siguiente: carmesí, el insecto Coccus ilicis, el cuerpo seco de esta larva usado para teñir telas del color escarlata o carmesí. Espera un momentito. Que aunque tus pecados sean como el gusano rojo, ahí va. Espera, que nos ha dicho que nuestro cuerpo está podrido y ahora nos está diciendo que va a ser como el gusano rojo. Espera, que carmesí es el gusano Coccus ilicis. O es una oruga, un tinte escarlata, carmesí. Esos son los significados de ello. Que aunque tus pecados sean tan rojos como el gusano Coccus ilicis, que se ve algo así. ¿De dónde salió el gusano? El gusano rojo. Porque hay diferentes maneras en hebreo de decir gusano. Tú puedes elegir diferentes maneras para decir gusano. Pero hay una manera en la cual estás hablando del gusano Coccus ilicis, que es el gusano rojo carmesí. Es increíble, no sé cuántos de ustedes conocían de este gusano, pero es impresionante. Este gusano se adhiere a una parte, la parte más seca o la corteza más seca de un árbol, o si tienes un poste de madera, al lado de la carretera, ¡pum! Se adhiere ahí, se adhiere al poste y no hay manera de sacarlo del poste, a no ser que lo rasques con un cuchillo y ya para entonces lo destruirías. Pero este gusano se adhiere a la madera, se adhiere a un madero, un poste o a un árbol. A un árbol o a un poste. Se adhiere ahí. ¿Ok? Y el adherirse, después del proceso que les voy a comentar, lo único que queda manchado son dos cosas. La primera cosa, el árbol o el poste donde se ha adherido. Este gusano se adhiere y no hay manera de sacarlo. Si tú vas ahí con las uñas, no lo sacas. Necesitarías ahí un cuchillo para sacarlo. Con las uñas no lo sacas. Se adhiere de tal manera
al árbol o al poste, que es imposible sacarlo. Y luego lo que ocurre es, se rodea con una especie de crisalis, se rodea con una especie de crisalis y sus huevitos los protege. Y cuando ha llegado el ciclo, 3 días, 3 días. Tú esto lo puedes ver en 3 días. En 3 días, lo que hace es lo siguiente. Suelta el rojo, cubre a todos sus hijos con el carmesí y luego cambia y cae, y cuando empieza a cambiar la estructura, y cuando cambia la estructura, todos sus hijos han sido cubiertos del tinte rojo, el árbol ha sido cubierto con el tinte rojo, pero el gusano, al cabo de esos 3 días, empieza a convertirse como una especie de mezcla de cera, cambia de color al blanco y reposa en la tierra. Y acaba así. Blanco como la lana, blanco como la nieve. Y sus hijos, todos cubiertos con el carmesí. Todos. Podríamos decir de esta manera que sus hijos están cubiertos con su sangre. Todos sus hijos están cubiertos con su sangre. Y de ahí luego sale esta mezcla como de cera que cambia, se desprende del árbol y queda blanca como la nieve o como la lana. Ok, quiero que vean lo siguiente. Si el fuego es al gusano y el fuego es Dios, su amor y su celo para con nosotros. Si el fuego es al gusano y si el fuego es Dios consumidor, el gusano es Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esas son las palabras que dijo Jesús en la cruz. Y vienen del Salmo 22. Y el Salmo 22 es una descripción del plan de salvación, desde la cruz a lo que esa cruz va a conseguir. Y en el versículo 6 dice lo siguiente: pero yo soy gusano y no hombre, aprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Si el hombre diera todo lo que tiene en su casa por este amor, ¿no sería acaso despreciado? Tú puedes usar la palabra gusano de diferentes maneras, con diferentes palabras en hebreo. Pero adivina qué palabra usa Jesús describiéndose a sí mismo. La del gusano rojo. La del gusano carmesí. La que cubre a todos sus hijos con su sangre y queda la sangre expuesta ahí en el madero. Un madero que no hubo manera de bajarlo. Si fueras el hijo de Dios, bájate del madero. No, no, no. Yo estoy aquí y voy a poner mi sangre sobre todos mis hijos para que mi justicia blanca como la nieve sea también puesta sobre ellos. Increíble. Porque en el versículo 14 nos dice lo siguiente: soy derramado como agua y todos mis huesos están descoyuntados, mi corazón es como cera, se derrite en medio de mis entrañas. Y en el proceso del gusano es precisamente lo que ocurre, se queda como una cera y es cuando se transforma después en blanco como la nieve, blanqueado como la lana.
donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. ¿El gusano de quién? Sí, pero el gusano es... Si me estás diciendo, Oscar, que el fuego es Dios, que es su amor consumidor, y Dios es amor, no es un atributo de Dios, Dios es amor. Y el gusano es al fuego, y me está diciendo que el gusano es Cristo, entonces, ¿cómo dice donde el gusano de ellos? Sí, porque Dios dio a Cristo a nosotros. Porque Cristo es nuestro. Porque Dios amó al mundo que dio a Cristo. Ese gusano es nuestro. ¿Cómo nuestro? Por cierto, aquí en este momento cuando he dicho, y dio, y va a haber gente que va a completar el versículo, sí, para que aquel que crea en él no perezca, pero tenga vida eterna. Ya, por eso, ¿te acuerdas al principio que dije, ve perdidos en Juan 3:16? Este es el momento en el cual hacemos el anuncio de ve Juan 3:16, para explicar qué significa no perecer. ¿Ok? Vuelta aquí. Donde el gusano de ellos no muere y el fuego no se apaga. En Juan 17:22 dice lo siguiente. Esto es Jesús hablando. Dice, la gloria que me diste les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo, ¿dónde? ¿Yo dónde? Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste, tal como me has amado a mí. ¿Yo dónde? Dice el gusano. ¿Dónde dice el gusano que está? Yo en ellos. Colosenses 1 dice, a estos Dios quiso dar a conocer cuáles son las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en ustedes, la esperanza de gloria, el gusano en ti. Si el Señor no hubiese dado un remanente, si el Señor no hubiese dejado un remanente, todos hubiésemos perecido. A Él nosotros proclamamos, anunciamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, al fin de poder presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Oh. Segundo de Pedro dice lo siguiente. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Ahora, fijaros la regla de 3, nuevamente, que se encuentra en segunda de Pedro. La lámpara es al lucero, que es Cristo, como el lugar oscuro es a nuestros corazones. ¿Me entendieron? Como una lámpara que brilla en lugar oscuro, de la misma manera, hasta que el día despunte, el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. La lámpara, el lucero de la mañana, lugar oscuro, vuestros corazones. En la lámpara, Cristo, lugar oscuro, nuestros corazones. En Lucas 24 dice, aquellos que habían escuchado en el camino de Maús a hablar a Jesús, de cómo Jesús se mostró en todas las escrituras, los sufrimientos que el Mesías tenía que pasar, el carnesí que tenía que soltar para cubrir a todos sus hijos. Y esos dos discípulos de camino de Maús dicen lo siguiente, y si dieron el uno al otro, y se dijeron el uno al otro, no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino cuando nos abría las escrituras. No ardía nuestro corazón dentro. El amor de Dios es un fuego consumidor. Y dice, no ardía nuestro corazón dentro. El corazón es el lugar oscuro.
Pablo a los de Atenas les dice lo siguiente, porque en él vivimos. Le está hablando a todos los paganos allá en Atenas. Esta gente no ha aceptado a Cristo. Esta gente no son gentiles que han aceptado a Jesús. No son exjudíos. Judíos que han aceptado el evangelio. No, esta gente son paganos, policeístas, creen en muchos dioses. Y Pablo, alzando a Dios, el Dios verdadero, dice, porque en él vivimos, nos movemos y existimos. Les está incluyendo a ellos. Todos nos movemos en él, porque en él todos fuimos hechos en él, por él y para él. ¿Te das cuenta que tú eres creación de Dios para él? Tú has sido hecho para él. Así como algunos de vuestros mismos poetas han dicho, le habla a los de Atenas, así como muchos de vuestros poetas han dicho, porque también nosotros somos linaje suyo. Nosotros también, gente de Atenas, vosotros también, gente de Atenas, sois linaje suyo, porque en él vivís, porque en él respiráis, porque en él os movéis, porque en él existís, porque a través de él fuisteis engendrado en el vientre de tu mamá. El Salmo 22 continúa diciendo lo siguiente: todos los términos de la tierra se acordarán y se volverán al Señor, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque el Señor es el reino y él gobierna las naciones. Todas los grandes de la tierra comerán y adorarán, se postrarán ante él todos los que desciendan al polvo, aún aquel que no pudo o no puede o no pudo conservar su vida. Y la gente dice, estás hablando del suicidio. Bueno, pero ¿sabes que hay niños en el vientre de madres que no pudieron conservar su vida? Os quiero dejar algo para que lo penséis, solo para pensar. El Señor viene en las nubes del cielo. Es el día del Señor. Y una madre ha aceptado a Cristo. Tiene a sus 2 niñitos al lado. Pero está embarazada de 8 meses. Un momento. Que Jesús está viniendo en las lunas del cielo, en las nubes del cielo, está llegando, y hay una mamá con 2 niños y un niño de 7 meses dentro. Yo soy 7mesino. Yo nací a los 7 meses. A los 7 meses uno puede sobrevivir. Pero a los 6 meses conozco una niñita, conocí a una niñita en Perth, en Western Australia, que nació a los 6 meses. ¿Qué pasa con ese niño en la venida del Señor? ¿Qué pasa con ese niño cuando Cristo viene? Ese niño no está fuera del vientre. Ese niño está dentro del vientre. Ese niño tiene 7 meses de embarazo. Ese niño tiene 5 meses de embarazo. Ese niño tiene 4 meses de embarazo. Y hay un latir del corazón dentro. ¿Alguna vez te has preguntado qué pasa con la mujer embarazada que está esperando a la venida del Señor y el Señor viene ahora? Uy, eso lo dejo a vosotros para pensar. Porque igual alguno de ustedes no lo ha pensado. Igual alguno de ustedes se imagina que cuando viene el Señor, ya todos estamos ya todos nacidos y paridos. Todos los que descienden al polvo y aún aquel que no pudo, porque la palabra es puede, pero verán que en ciertas traducciones es que no pudo o puede conservar la vida. A mí me hace gracia como hay gente que critica los abusos de la iglesia más denominacional que existe, que es la Iglesia Católica. Me hace gracia como de una u otra manera critica esos abusos a niños y sin embargo no son pro vida. O sea, están criticando los abusos cuando el niño ya tiene 7 años,
pero no cuando el niño tiene 7 meses de embarazo o cuando el niño tiene 4 meses de embarazo. Y hay hospitales que han ofrecido esos servicios y hospitales de denominaciones cristianas han ofrecido esos servicios. Y estamos criticando cómo un niño es abusado cuando tiene 10 años por un cura. Y hay hospitales cristianos que están ofreciendo esos servicios de un niño que no puede mantener su vida. Quiero hablar a aquellas mujeres que acaban de escuchar esto y por lo que sea llegaron a una decisión en un momento en el cual no sabían lo que hicieron. Quiero decirte a ti que Dios ha venido a salvarte a ti. Y yo no sé cuánto sería el desarrollo de tu hijo dentro de ti, pero quiero decirte que a partir de la 5ª semana había un corazón latiente. Ese corazón latiente a la 5ª semana y media, eso no lo has puesto tú ahí, eso lo ha puesto Dios. Y nosotros hemos sido hechos a través de Él, en Él em, y para Él. Por Él y para Él. No pienses que tú le vas a poder robar a Dios. Dios al final, todo lo que ha hecho, todo lo que ha sido perdido, lo va a recuperar. No pienses que el ladrón le va a quitar a Dios más lo que a Dios le pertenece. Y ese latido lo puso Dios. Yo no digo nada. No digo nada. Pero quiero que tú, si en un momento determinado hiciste algo que ahora te arrepientes y te arrepentirás toda la vida, quiero que te regocijes en el Señor, porque el Señor limpiará todas las lágrimas. Todas las lágrimas. Por eso explicaba lo de qué ocurre cuando el Señor viene y hay una señora que tiene 4 meses de embarazo. ¿Qué hace el Señor? ¿Mata al baby? ¿Mata al bebé? Pues no, pero es que en el cielo, ahora que me estás diciendo, Oscar, que en el cielo va a haber gente embarazada. Yo lo que te estoy diciendo es qué pasa con ese bebé de 4 meses de embarazo. ¿Qué pasa con ese bebé de 4 meses de embarazo cuando viene Cristo? Es lo único que te estoy diciendo. Tú, hazte el resto. Hazte el resto. Hay muchas cosas que me gustaría decirles, pero aprecio demasiado mi cabeza de momento. Ok. La posteridad le servirá. Esto se dirá del Señor hasta la generación venidera. Vendrán y anunciarán su justicia. Y un pueblo por nacer. Anunciarán con él lo que ha hecho. A partir de las 5 semanas hay un latido del corazón. 5 semanas y media. Este es un gusano de 5 semanas y media. Podríamos decir gusano. Estos 9 meses será un bebé. Pero a día de hoy, ¿a qué parece? Parece una larva, parece un gusanito. Un gusanito. No más que un gusanito. No tiene maldad. No tiene resentimiento. No tiene odio. ¿Sabe lo que ocurre según vamos creciendo? Nos vamos llenando de pecado. No tardamos mucho en ello. Pero ¿sabes dónde está ese pequeñito? Ese pequeñito que lo único que buscaba era la teta de la mamá. Cuando el Señor nos dice que dependamos de Él, que seamos como niños pequeños, no nos está diciendo que seamos como entre 3 y 4 años. No. No nos está diciendo ni siquiera que seamos como de 6 meses. No, porque con 6 meses ya tenemos esas actitudes ya de rabia, de pataleta, de etcétera, etcétera. No. Nos está diciendo que seamos como bebés. Porque el bebé lo único que mira es a la mamá. Y no solo eso, sino que en las primeras semanas el bebé no ha sido capaz todavía de diferenciar que él es el bebé y la mamá es separada, sino que está embotellado mentalmente con la mamá como que fueran uno. Como que fueran uno. La mamá sabe que no son, pero el bebé es como que fueran uno. Y tiene una dependencia para la mamá increíble.
Hace poquito una amiga mía perdió a su papá y miró a su bebé y su bebé sonreía. La angustia que ella tenía, esa angustia, el bebé lo único que quería saber es, mamá, ¿tú estás aquí? Sí, ya está. Para el bebé, que la mamá esté ahí, ya está, es suficiente. No hay dudas de la renta, si la mamá perdió el trabajo, no ha perdido el trabajo, si nada, no hay maldad, no hay dudas, no hay miedos, no hay nada. La mamá está ahí, ya está. Esta es la dependencia que Dios quiere de nosotros. Él en nosotros y nosotros en Él, de la misma manera que un bebé, de la misma manera. Lo que pasa es que el pecado ha ido poniendo justicias humanas y capas putrefactas. Y hemos ido creciendo y poniéndonos nuevas capas de piel y nuevas capas de piel, como si fuéramos cambiando la piel como una serpiente. Y hemos ido creciendo en tamaño y creciendo en arrugas y creciendo en estómago, con nuevas pieles y con nuevas pieles que han sido puestas y más caretas y más caretas y más autojusticia y más muros, etc. Pero Dios no ve eso. Dios ve esto. Quiero que sepan lo siguiente, cuando Dios dice, cuando nos dice en Filipenses 1:6 que Él que ha empezado una buena obra en ti la cumplirá, la obra en ti que Él ha empezado no es cuando tú le aceptaste a Él, la obra en ti que Él ha empezado es aquí, cuando te dio un corazón de carne. Esta es la obra que Él ha empezado porque no te preguntó a ti, no preguntó a nadie. Él te tejió en el vientre de tu madre, no solo a Jeremías, sino a todo mundo, todo ser que ha venido a este mundo. Él nos tejió dentro de nuestras madres. Esta es obra de Dios. Y la obra de Dios que Él ha empezado, esa obra de Dios, Él la acabará. Y lo que ocurrirá es que ese hombre de pecado en lo que nos hemos convertido será consumido. Y hará que nuestro corazón que se ha endurecido de piedra se convierta en un corazón de carne. A menos que Él sabe que seáis como bebés, no entraríais en el reino de los cielos. Con esa inocencia. Yo cuando veo a la gente hablar de la destrucción, de la aniquilación de la gente, de apuntando el pecado al otro, etcétera, 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 digo, uff, cuánto nos hemos apartado de ser bebés. Qué poco bebés somos. Segundo de Corintios 4 dice, por tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Pues esta leve y pasajera aflicción que estamos viviendo a día de hoy, que todo el mundo está viviendo, cristianos o no cristianos pierden padres, cristianos o no cristianos pierden esposas, cristianos o no cristianos les llega cáncer, cristianos o no cristianos tienen accidente de tráfico. Esta leve aflicción que es leve y pasajera, nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales. Y como son temporales, se la come la polilla y se la come el gusano. Pero las que no se ven son eternas. En Isaías 51 dice, porque como a vestido se los comerá la polilla y como a la lana se los comerá el gusano, pero mi justicia durará para siempre y mi salvación por todas las generaciones. Amigos, la justicia de Dios es para salvación. ¿De dónde nos ha metido alguien en la cabeza que la justicia de Dios es para destrucción? La justicia de Dios no es la justicia de los hombres, la justicia de Dios y mi salvación para todas las generaciones. En Isaías 66, vamos a acabar ahora con esto. Isaías 66 dice, y sucederá que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo, todo mortal, todo ser humano, toda tribu, toda nación,
vendrá a postrarse delante de mí, dice el Señor. Y cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, porque su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán horror a toda la humanidad. Esto lo comentamos ya en un par de presentaciones, pero como hablábamos del gusano, quería acabar también con ello. Toda la humanidad vendrá a adorar al Señor. Y cuando salgan a pasear fuera de la ciudad, dice, cuando salgan, verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí. Oye, ¿cuántos hombres se rebelaron contra Dios? ¿Cuántos? ¿Tú te has rebelado contra Dios? Yo sí. Verá a los hombres que se rebelaron contra Dios. ¿Qué verá? El hombre de pecado. ¡Ah, al Papa! No, a ti. El hombre de pecado en ti. Como acaba en en Romanos 7. Romanos 7. Pablo está diciendo las cosas que quiero hacer, acabo no haciéndolas, y las que no quiero hacer, acabo haciéndolas. Miserable de mí, dice en el versículo 24, ¿quién me liberará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me quitará este cuerpo de muerte? ¿Quién me liberará de este cuerpo de pecado? Es más fácil ver al hombre de pecado en el Papa que aquel que te mira en el espejo. Es mucho más fácil decir que la estopa es el de allá en lugar de la estopa que todavía tú tienes, que tiene que ser quemada. Es más fácil decir que la cizaña es el otro en lugar de reconocer que hay todavía cizaña en tu corazón. Es más fácil mirar la paja del vecino que la viga en tu propio ojo. Os digo una cosita. En la parábola de la cizaña y del trigo, la cizaña nunca se hace trigo y el trigo nunca se hace cizaña. La cizaña se quema, claro que se quema. Un fuego que viene a salvación porque es justo y la justicia de Dios es para salvación y quema la cizaña. La cizaña se quema, sí, pero ¿quién es cizaña? ¿El vecino? Un momentito. Si yo te pregunto a ti, ¿tú te has convertido al Señor? Tú me vas a decir, sí, yo he aceptado a Jesucristo como mi Salvador. Fantástico, genial. ¿Eras antes cizaña? Y tú me dices, sí. ¿Y ahora eres trigo? Y tú me dices, sí. Y le digo, ¿sabes que la cizaña nunca se convierte al trigo? En la parábola, la cizaña nunca se convierte en trigo. La parábola no tiene conversión. O sea, ¿el mundo es cizaña y cuando se convierte en trigo? No. ¿Dónde sacas eso? La cizaña sigue cizaña. La cizaña es la cizaña en ti. Que el Señor plantó trigo en el vientre de tu madre. En el vientre de tu madre, cuando te dio ese corazoncito a las 5 semanas, ese corazoncito es el trigo. Y en ese corazoncito, Él plantó su vida, Él plantó el remanente, Él plantó a Cristo, porque en Cristo todo se sostiene, de acuerdo en Colosenses 1. En Cristo todo se sostiene, y ese corazón se sostiene porque hay un Cristo, porque hay un Dios. Y entonces ese corazoncito se sostiene en Cristo. Pero cuando nosotros damos a luz a un bebé, en realidad lo que estamos es trayéndolo en el mundo de la oscuridad. No lo estamos dando a luz para nada, lo estamos trayendo al mundo de la oscuridad. Y en ese mundo de la oscuridad, en ese mismo corazoncito que Dios ha puesto a Cristo en él, y ha puesto la eternidad en él, como nos dice en Eclesiastés, que ha puesto la eternidad en el corazón del ser humano. En ese mismo corazón, en ese mismo campo, el mundo, el enemigo, planta cizaña. Y la cizaña la empiezas a ver a los 6 meses al niño.
ya le empiezas a ver la cizaña a los 6 meses. Y hay gente que tiene más cizaña que trigo. Tienen campos de cizaña. Y el Señor en esos campos de cizaña tendrá que, va a haber un fuego tremendo. Pero solo necesita un granito de trigo. El granito de trigo que Él puso cuando te dio la vida. Porque Él es el dador de la vida. Y si has tenido vida, tú tienes un granito plantado en tu corazón de trigo. Y como tú tienes en tu corazón un granito de trigo, da gracias al Señor porque el fuego viene. Da gracias al Señor porque el fuego viene para quitar la cizaña y quemarla por completo. La cizaña de ti. La cizaña de ti. A mí me hace mucha gracia. Aquellos que apuntan al vecino como aquellos que apuntan al vecino. No, la cizaña son ellos. Yo los miro a la distancia y digo, madre mía. Es como el que dice, soy tan humilde que soy orgulloso de ello. O sea, es una contradicción. Estás apuntando al enemigo como cizaña. El hecho de que le estés apuntando, estás mostrando tu cizaña. ¿Me entiendes? El hecho de que tú estés apuntando al Papa de Roma, el hecho de que estés apuntando a Donald Trump en Estados Unidos, el hecho de que estés apuntando a que todo el mundo alrededor tuyo son jesuitas, estás mostrando tu cizaña, no tu trigo, porque del trigo sacas pan para alimentar al vecino y no la estás alimentando, le estás dando cizaña. Porque eso es lo que estás manifestando. ¡Oh, alegría, alegría! ¡Que venga el fuego! Amigos, que venga el fuego. Cuando tú das tu corazón al Señor, tú entras en el proceso del fuego consumidor. Cuando tú entras en una relación personal, respondes al llamado del Señor, entras en una relación en el cual su amor te consume. Su amor te consume. Atención, atención, atención. En Ezequiel 28, el fuego que sale de Lucifer es de adentro. Atención, atención. El fuego que sale de Lucifer en Ezequiel 28 es de dentro. Lo consume de dentro. Es un fuego que viene de dentro, porque Dios es un fuego consumidor y un gusano que se come todo lo que en nosotros está podrido y muerto. ¡Ay! ¡Qué contento estoy! ¡Qué contento estoy! No temamos a la venida del Señor, porque ese fuego, ese gusano, lo único que va a hacer es quitar de ti aquello que este mundo ha puesto encima, que tus padres han puesto encima, que tus profesores han puesto encima, que tus decepciones han puesto encima, que tus miedos han puesto encima, etcétera, 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 etcétera. Y van a abrir los ojos, porque Dios, desde un principio, siempre estuvo para contigo, por ti. Lo que empezó en ti, Dios lo completará. ¿Ok? Muchas gracias por... espero que no me haya... Es que me ilusioné. A ver. ¡Oh, no! Me pasé. Voy a tener que pedir a Mary que de vez en cuando me mande una nota, pues si no. Ok, vamos a cerrar con oración. Segurísimo que no lo ve nadie. Segurísimo que no lo ve nadie porque casi son 2 horas. Ok, vamos a cerrar con oración. Gracias, Señor. Te damos por cuidar de nosotros. Gracias, Señor, por ser el gusano que destruye todo lo podrido que hay en nosotros. Desde la planta del
Ya. Desde Granada. Que Dios los bendiga mucho. Saludos. Yo soy de Colombia, más vivo en Italia. Un abrazo para todos. Saludos desde Madrid. Adiós, feliz sábado. Feliz sábado. Sábado, que estén bien. Bye bye. Desde España, Galicia.